Mi nombre es Elena y tengo 46 años. Para la Armada de Chile, soy contraalmirante Valdés, guardiana de secretos que podrían derribar imperios. Pero para mi familia, sigo siendo solo la hija incómoda. Hoy, en la boda de mi hermana, en Viña del Mar. Ellos no sabían que los cimientos de su vida perfecta y pulida eran una mentira que yo podía destruir con una sola palabra. Mientras conducía por la costa y veía el sol brillar sobre las olas del Pacífico, surgió una esperanza tonta, tal vez esta vez sería diferente. Quizás la brisa marina y el champagne podrían borrar años de invisibilidad. Por un momento, era solo una mujer intentando creer en la idea de familia. Esa esperanza se hizo pedazos con el sonido de un mensaje de texto. Venía de mi madre, una daga disfrazada de notificación. Elena, por el amor de Dios, escuché que quieres usar ese uniforme. No lo hagas. Es una vergüenza para nuestro apellido. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos por la tensión. Una vergüenza. Las 2 estrellas plateadas que gané en un mar de fuego y acero, reducidas a un insulto en el aire, abandonó mis pulmones con un jadeo silencioso, reemplazado por un frío profundo y amenazante. Querían que me sintiera pequeña. ¿Alguna vez te hicieron sentir pequeña por exactamente aquello que te hizo grande? Escríbelo en los comentarios, porque ellos esperaban un fantasma en un vestido beige. Están a punto de conocer a una contraalmirante en su uniforme completo y seguro de sí mismo. La decisión de usar mi uniforme no surgió solo de ese mensaje. Fue forjada a través de años de rechazos silenciosos, cada uno un pequeño corte. Pero juntos me habían drenado toda esperanza de su reconocimiento. La última herida se abrió hace algunas semanas. Poco después de regresar a mi apartamento en Valparaíso, tras un duro ejercicio conjunto de las Fuerzas Armadas en el Pacífico. El aire en mi departamento estaba quieto y fresco, un descanso bienvenido después del zumbido constante de un buque de guerra. No anhelaba nada más que una ducha caliente y el anonimato de mi propio espacio. Me serví un vaso de agua, el hielo tintineó en el silencio, y me senté con mi tablet. Rara vez revisaba mis redes sociales porque las percibía como un mundo de momentos felices curados con los que no podía identificarme. Pero ese día, algo me atrajo. Y ahí estaba en una foto profesional de mi hermana Isabela. Su rostro irradiaba alegría, girando en los brazos de un hombre que no conocía. El lugar era inconfundible en la terraza frente al mar del Club Náutico de Viña del Mar, un lugar sinónimo del círculo social de mi familia. El pie de foto decía, ella dijo que sí. Los futuros señores Highborn. Mi corazón no se hundió. Simplemente se detuvo por un momento, un golpe hueco en mi pecho. Cientos de comentarios inundaban la publicación a mi madre. Elena había dejado una serie de emojis de corazones rojos. Mi padre Ricardo había vuelto a publicar la imagen con su propio pie de foto, tan orgulloso de nuestra hermosa familia y el legado que seguimos construyendo. Desplacé cada foto del álbum. Isabela con sus amigas, Isabela con su nuevo prometido, Isabela con nuestros padres. Busqué mi nombre en las etiquetas, en los comentarios, en todas partes. No había nada. Era un borrador digital. No fue un error, fue un mensaje. No pertenecía a esa hermosa familia, no a ese legado. Simplemente estaba en otra parte. La sensación no era tristeza, era una lección fría y brutal, la sensación de mirar el mapa de tu propia vida y ver que tu ciudad natal ha sido borrada. Algunos días después, llegó la prueba física de mi estatus. Un sobregrueso color crema yacía en mi buzón. El tipo de cartulina cara que mi madre prefería. Olía débilmente a su típico perfume de lirios del valle, pero la etiqueta de dirección me golpeó como una bofetada. No decía contraalmirante Elena Valdés. Ni siquiera Elena. La invitación estaba dirigida a familia Valdés, Valparaíso, como si yo fuera una sucursal de la marca principal dentro. La invitación estaba elegantemente grabada, anunciando la boda en el Hotel Miramar junto al acantilado. No había nota manuscrita, ningún toque personal, solo un código QR para escanear y confirmar asistencia. No era una invitación, era una citación, una notificación burocrática a un miembro periférico de la familia. Era la forma de mi madre de dejarme claro que era tolerada, no bienvenida. Esa noche decidí llamar a Benjamín Castillo,
no para quejarme, sino para anclarme en un mundo donde mi existencia tenía peso. Marqué su número, mi mano firme a pesar del temblor en mi alma, contestó al segundo timbre. Almirante, su voz era un ancla familiar de respeto. No perdí tiempo con cortesías. Ven, dije, mi propia voz sonaba distante, aterradoramente calmada. Se casa. Del otro lado hubo un breve silencio. Él sabía exactamente quiénes eran ellas. Entiendo, dijo, su tono cuidadosamente neutral, pero pude escuchar la ira subyacente a mi favor. No quieren un almirante en las fotos familiares. Ven, expliqué. Las palabras sabían a ceniza. Quieren un fantasma. Otra pausa. Esta vez más larga. Me lo imaginé sentado en su oficina, mirando la base naval. La mandíbula tensa cuando finalmente habló. Su voz era profunda y decidida, impregnada de la feroz lealtad, forjada en el peligro compartido. Meam, dijo, esa única palabra llevaba el peso de años de servicio conjunto. Los fantasmas no son nada, es la luz la que crea las sombras, y tu luz es lo suficientemente brillante como para oscurecer todo su cielo. Sus palabras no curaron la herida, pero la cauterizaron. ¿Detuvieron el sangrado? Terminé la llamada. La fría determinación se instaló profundamente en mis huesos. Fui a mi armario y abrí las puertas. Allí colgaba, en su funda protectora, mi uniforme blanco de servicio, el blanco impecable y crujiente, las filas de cintas que contaban historias que nunca entenderían, y en los hombros las 2 estrellas plateadas que había ganado. Lo llamaban una vergüenza, pero no conocían su verdadero nombre. Era mi armadura, era mi verdad, y era lo único que usaría en esa boda. El peso del mensaje de mi madre se sentía más pesado que cualquier equipo que hubiera llevado. No era solo una orden, era el eco de una vida de rechazos. Mientras me aferraba al volante, la imagen de mi uniforme blanco impecable en el armario se disolvió y fue reemplazada por un recuerdo. Igualmente claro, igualmente blanco, era el recuerdo de mi primer uniforme, y el día en que gané el derecho a usarlo. El día en que mi familia decidió que tenía mejores cosas que hacer. Mi mente se desvió. Las millas de la Ruta 5 desaparecieron en el verde extenso de Valparaíso. El estadio naval estaba electrificado. Un mar de familias llenas de un orgullo tan denso que podía saborearlo. El aire estaba lleno de vítores y los sonidos ascendentes del himno naval. Y luego vino el momento. Se dio la orden y 1000 gorras blancas navegaron hacia el cielo azul brillante, una bandada de pájaros blancos que se elevaba en perfecta celebración uniforme. Yo estaba allí, una oficial recién nombrada de la Armada de Chile. Mi sonrisa se sentía rígida y extraña en mi rostro. Mis ojos escanearon las gradas, buscando el área, la fila, los asientos exactos que había marcado en un mapa para ellos. Pero estaban vacíos. Solo 2 sillas de plástico azules vacías en una multitud de miles. La llamada llegó esa mañana, mientras pulía los botones de mi uniforme. Era mi padre, Ricardo, su voz breve y apresurada. Elena, algo surgió, una gran oportunidad de inversión en ese. Oh, Paulo, el momento es terrible. Lo sé. Pero es una oportunidad que no se puede perder. Mi padre no podía cancelar. Mi madre, Elena, se reportó a continuación. Su voz era suave, goteando falsa compasión. Ya conoces a tu padre, cariño. Los negocios son, primero, estamos muy orgullosos por supuesto. Mi hermana menor, de 17 años, tenía un torneo de tenis del club. Un torneo del club. No el campeonato regional, no el campeonato nacional. Un simple torneo local del club aparentemente. Era más importante que la graduación de la única hermana de una de las academias militares más prestigiosas del mundo no estaba. Entre mis compañeros de clase que vitoreaban y se abrazaban, tomando fotos con sus padres radiantes, y nunca me había sentido tan profundamente sola. La foto que tengo de ese día me muestra con 3 de mis compañeras de cuarto, nuestros brazos alrededor la una de la otra, sonriendo valientemente. Pero quien mira de cerca a mis ojos ve el vacío donde mi familia debería haber estado. Una semana después, llegó un sobre grueso de su banco a mi nuevo alojamiento espartano. Dentro no había carta, ninguna nota orgullosa, solo un cheque, $2,000, y una pequeña tarjeta elegante con la escritura perfecta y sin emociones de mi madre. Felicidades, querida.
Cómprate algo lindo para celebrar, tal vez un collar de perlas, Como si 4 años de ingeniería naval, noches sin dormir estudiando estrategia naval y un juramento solemne de defender mi país pudieran medirse y descartarse con una pieza de joyería. No fue solo descuidado, fue un insulto profundo. Fue su forma de traducir mi mundo al único idioma que entendían, el lenguaje de etiquetas de precio y símbolos de estatus, en su mundo de fiestas ostentosas y marcas de diseñador. ¿Mi logro no tenía valor real? Recuerdo estar allí sosteniendo el cheque, sintiendo el peso frío de su incomprensión. Luego lo rompí con un movimiento lento y deliberado en pequeños pedazos precisos, y los dejé caer como confeti, en un desfile de una sola persona en la basura. Fue la última vez que esperé que me entendieran. La amargura de ese recuerdo creció con cada regreso a la casa familiar en Viña del Mar. La casa era un museo de los triunfos de Isabela. Las paredes estaban llenas de fotos de sus lazos ganadores en competencias ecuestres, sus fotos de graduación, su carta de admisión a la Universidad Católica, enmarcada en plata ornamentada. Algunos meses después de mi graduación, en la escuela naval, un álbum brillante completo estaba dedicado a su cumpleaños número 17 en docenas de fotos tomadas en el famoso restaurante Liguria en Santiago. Isabella en un vestido de diseñador, riendo mientras nuestros padres le entregaban las llaves de un Mercedes-Benz blanco nuevo. Mi padre y mi madre estaban a cada lado de ella, sus rostros brillaban de orgullo casi cegador, y mi presencia en este santuario familiar. Había una sola foto pequeña de mi 4º año, casi escondida en una estantería abarrotada en la biblioteca. Apenas visible detrás de una colección encuadernada en cuero de Borgesan, era la foto del día de graduación, con mis compañeras de cuarto. Para cualquier visitante, parecía una foto de las amigas de su hija. Estaba claro que la familia Valdés solo tenía una hija perfecta y hermosa. Yo era solo una extraña que a veces se quedaba en la habitación de huéspedes. Debería haberlo sabido. Debería haber recordado cuando les dije que había aceptado la admisión a la escuela naval. Estábamos en la sala de estar con paneles de caoba, el aire pesado con el aroma del dinero viejo y el pulimento de madera. Mi padre dejó su vaso de whisky, el cristal tintineó suavemente sobre el posavasos de mármol y me miró. No con ira, sino con una decepción profunda y cansada, que de alguna manera era peor. Elena dijo, su voz tranquila, la Armada no es lugar para una mujer Valdés. Nuestro nombre fue construido en salas de juntas, no en las cubiertas de barcos. Estás desperdiciando tu inteligencia, desperdiciando las conexiones que podría ofrecerte, en algo que no trae ningún beneficio tangible a esta familia. En ese momento, una versión más joven e ingenua de mí pensó que él simplemente no entendía mi pasión, mi necesidad de servir a algo más grande que yo misma. Pero ahora, mientras conducía a la boda de mi hermana, finalmente entendí que beneficio tangible para la familia era un código. Nunca significó honor, deber o sacrificio. Significaba precios de acciones y asociaciones estratégicas. Toda mi vida, toda mi carrera, era solo una entrada en el lado equivocado de su libro de contabilidad. Él estaba equivocado, por supuesto. Mi elección no fue un desperdicio. Me forjó en la mujer que era. Pero también tenía razón en un punto. Tuvo su precio. El precio fue una soledad profunda e inquebrantable. Una soledad que solo puedes encontrar en medio del vasto océano vacío o en una habitación llena de tu propia familia. Mi padre estaba equivocado. Mi elección no fue un desperdicio. Me forjó, pero el precio de esa forja fue una soledad tan profunda que tenía su propia geografía. Una soledad que no se mide en millas desde casa, sino en las vastas extensiones vacías del océano. Mi familia veía mi carrera como una abstracción, como una serie de alfileres en un mapa. Para mí, era una vida en pasillos de acero, bajo un cielo sin compasión. Los primeros años se difuminaron en vacaciones perdidas. Mi primera Navidad como oficial la pasé en un destructor en el estrecho de Magallanes. El aire estaba espeso de sal y tensión. Recuerdo llamar a casa con un teléfono satelital crepitante. El retraso en la línea hacía que la distancia pareciera aún mayor
Del otro lado, escuché los sonidos familiares de una fiesta navideña en Viña del Mar, el tintineo de copas, el aumento de la música, un estallido de risas. La voz de mi madre era brillante y distante. ¡Ay, Elena, cariño, ahora no es buen momento! Estamos a punto de sentarnos a cenar. A través del ruido, la escuché describir emocionada una nueva pulsera de diamantes. La conversación duró menos de un minuto. Nadie preguntó, ¿estás segura? ¿O te extrañamos? Mientras ellos servían un plato de carne asada brillante, yo me senté en el armario metálico sin ventanas del barco, comiendo una comida tibia de estofado de carne de una bolsa. En ese momento, realmente lo entendí. No estaba solo ausente, estaba olvidada. Un detalle inconveniente en su perfecta historia navideña. Mis ascensos no llegaron a través de contactos familiares o llamadas telefónicas bien ubicadas. Fueron ganados en turnos de 36 horas en el puente, impulsados por café negro rancio y la pura voluntad de no fallar. Fueron ganados tomando decisiones de vida o muerte en segundos, con las vidas de 2 marineros en mis manos. Recuerdo un despliegue en el mar de Dregan, una tormenta enloquecida, una bomba meteorológica que surgió de la nada y transformó el océano en un monstruo gris furioso en las olas. Eran tan altas como edificios de oficinas y golpeaban sobre la proa con el estruendo de un cañón. Durante 2 días no dejé el puente de mando. Viví de galletas secas y adrenalina bombeando por mis venas. Mis ojos ardían por la mirada constante al radar. Coordiné cada uno de nuestros movimientos para evitar que el barco se desgarrara. Lo logramos, exhaustos, heridos, pero intactos en el puerto de Punta Arenas. Sentí un orgullo silencio, profundo en los huesos, por mi tripulación, por mí misma. Esa misma semana vi una foto que Isabel había publicado desde un spa en Punta Cana. Estaba envuelta en una bata blanca esponjosa, con una rodaja de pepino sobre un ojo, con el pie de foto de lo exhausta que estaba después de una semana agotadora de compras. El contraste no me hizo sentir enojada ni envidiosa. Creó un abismo. Era como si viviéramos en realidades diferentes, bajo diferentes leyes físicas, donde mi agotamiento era una cuestión de supervivencia y el de ella un lujo. En su mundo, toda mi vida era invisible. Pero el calor que nunca encontré en la jaula dorada de mi familia, lo descubrí en los lugares más inesperados, en las cubiertas rodantes de esos barcos grises. Fueron los pequeños gestos no expresados de mi tripulación. Recuerdo a un joven Benjamín Castillo, entonces todavía teniente junior, que después de una dura guardia en el Ártico helado, silenciosamente puso una taza humeante de sopa de pollo en mis manos temblorosas y congeladas. Apenas dijo nada, solo pensé que podrías necesitar esto, mem. Los suboficiales, mis jefes, sabían inexplicablemente cuándo era mi cumpleaños, y de repente aparecía un pastel casero torcido en el comedor. Ellos eran mi familia. Veían los círculos oscuros bajo mis ojos y entendían de dónde venían. Veían el rango en mi cuello y sabían lo que había costado ponerlo allí. No les importaba mi apellido o la cartera de acciones de mi padre. Les importaba la oficial que estaba a su lado, que pasaba por fuego y llamas por ellos. Era una lealtad feroz y sin maquillaje que ningún dinero en el mundo podía comprar y que mi familia nunca entendería. Esta verdad se hizo especialmente clara después del incidente Orion. Fue la misión que casi termina mi carrera, aquella en la que tuve que desobedecer una orden directa para salvar a mi tripulación. Cuando finalmente tuve unos días de licencia en tierra, conduje a casa en Viña del Mar. El silencio en la casa era pesado. En la mesa del comedor, con un filet mignon perfectamente cocinado, intenté contarle a mi padre al respecto. Hablé de la presión aplastante, la falla del sonar, la decisión que tuve que tomar. Asintió vagamente, sus ojos en el ticker de noticias financieras, en el gran televisor de la sala. Suena intenso, dijo con voz indiferente. Por cierto, las acciones de Lockheed Martin subieron de nuevo. Antes de que pudiera responder, Isabella intervino, arrugando la nariz. ¿No puedes dejar de hablar de cosas tan espeluznantes? Me está arruinando el apetito. Dejé de hablar. Vi sus rostros bajo la suave luz del candelabro del comedor y me di cuenta. No solo estaban desinteresados, eran incapaces de entender en su mundo seguro y predecible. La guerra,
el peligro. La vida y la muerte eran conceptos abstractos de una película. No eran mi realidad. Mi realidad, con toda su lucha y honor, era solo una historia incómoda, una interrupción de su comida perfectamente orquestada. En el mundo frío e indiferente de mi familia, yo era un fantasma. Pero en las cubiertas de acero de la Armada de Chile, rodeada de las personas a las que había jurado liderar y proteger, era visible. El calor que nunca encontré en las salas con paneles de caoba de Viña del Mar, lo encontré en los pequeños gestos firmes de mi familia elegida y, en el centro de esa familia estaba Benjamín Castillo. Ben era más que mi oficial ejecutivo. Se convirtió en el guardián silencioso de mi salud mental. Aprendió a leer el clima de mi estado de ánimo, especialmente después de las raras llamadas gélidas con mis padres. Sabía que mi familia era un punto débil, una vulnerabilidad en mi armadura. Después de una conversación particularmente hiriente con mi madre, no indagaba ni ofrecía frases vacías. En cambio, poco tiempo después, una taza humeante de Earl Grey aparecía en mi escritorio, negro sin azúcar. Nunca preguntó qué se dijo, simplemente decían se ve cansada. Almirante tal vez debería tomarse un momento. Construyó una muralla invisible alrededor de mí, un santuario silencioso donde mi dolor no necesitaba explicación. Mientras mi propia familia levantaba muros para mantenerme alejada, Ben construyó una fortaleza para protegerme. Este cuidado silencioso e intuitivo valía más que 1000 disculpas vacías. También se convirtió en mi cronista personal, el único guardián de una historia que otros preferían ignorar. Recordaba hitos que yo misma a menudo olvidaba en el ritmo implacable de mis deberes. En el 10º aniversario de asumir el mando de mi primer barco, el destructor Cochrane, estaba absorta en informes operativos, completamente ajena. Pero cuando entré a mi oficina esa mañana, había un pequeño modelo detallado del destructor en mi escritorio. Junto a él había una tarjeta manuscrita en papel estatal simple. Decía, «Feliz aniversario, almirante». Fue un barco afortunado de tenerla. Se había tomado el tiempo de aprender los capítulos de mi vida, no por mera curiosidad, sino por un respeto profundo y duradero. En esos momentos, sentí una profunda gratitud surgir en mí, la sensación de ser verdaderamente vista, una confirmación de que mis sacrificios significaban algo para alguien. Nuestra conexión era más fuerte no en palabras, sino en el silencio compartido. Recuerdo una noche, semanas después de que la investigación oficial del incidente Orion se hubiera cerrado, un cierre que me absolvió, pero dejó cicatrices. Estábamos de pie en la cubierta del destructor Almirante Lin, atravesando las cálidas aguas oscuras del Pacífico Sur, sobre nosotros se extendía un cielo, estrellado brillante e indiferente. Había estado en silencio durante mucho tiempo, solo observando la estela fosforescente de la proa del barco. «Estás pensando en ellos, ¿verdad?». La voz de Ben era suave, apenas más que un susurro sobre el zumbido de los motores. No tuve que preguntar quiénes eran ellos. Él lo sabía. Mis hombros se desplomaron, una rara debilidad en mi postura militar. A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Ben, confesé, mi voz delgada. Él no respondió de inmediato, simplemente se quedó a mi lado, una presencia confiable, mirando la bandera chilena que ondeaba en el viento nocturno. «Para la gente en este barco, vale la pena», almirante dijo finalmente, su mirada inquebrantable. «Para mí, también». Y al final, esa es la familia que cuenta. No intentó arreglar mi relación con mis padres. Simplemente me recordó la familia que había elegido. La familia por la que había luchado en esta conexión silenciosa se convirtió en un vínculo inquebrantable el día que mi carrera casi terminó. Cuando el vicealmirante Sandoval me convirtió en chivo expiatorio por el desastre de Orion, fui convocada a una audiencia a puerta cerrada en el Ministerio de Defensa en Santiago. Las maniobras políticas fueron feroces, y estaba segura de que tendría que enfrentarlo sola. Pero me equivoqué. Cuando terminó la audiencia y salí exhausta y desilusionada de la sala estéril e intimidante, lo primero que vi fue a Ben. Había volado por su cuenta desde Valparaíso a Santiago. Estaba de pie en el pasillo, con su uniforme de servicio impecable, bajo la luz de neón, sosteniendo un paraguas negro, aunque estábamos adentro. Se acercó a mí,
su rostro serio pero decidido. No dijo «te lo dije» ni «¿estás bien?». Simplemente abrió el paraguas, como si quisiera protegerme de más que solo la lluvia afuera. «Estoy aquí, almirante», dijo. Su voz un ancla profunda y firme. «Pase lo que pase después, no voy a ninguna parte». La verdad tiene un testigo. En ese momento, bajo ese paraguas ridículamente formal en un pasillo estéril del gobierno, supe que no estaba sola. Nuestra alianza no estaba construida de sangre o un apellido compartido. Fue forjada en el fuego del deber compartido, endurecida por las tormentas de alta mar y sellada por una lealtad silenciosa e inquebrantable. Era más fuerte que la sangre y resultaría ser lo único en lo que realmente podía confiar. Cuando la última tormenta que se gestaba en mi propia familia finalmente estalló, la alianza con Ben, en los años siguientes, se convirtió en mi fortaleza. Un baluarte de lealtad en un mundo donde mis propios parientes de sangre apenas me veían como más que una herramienta. Fui ingenua al creer que las consecuencias del incidente Orion podrían haberlos cambiado, que una catástrofe casi ocurrida habría reajustado sus prioridades, pero estaba equivocada. Un mes antes de la boda de Isabella, una llamada de mi padre demostró que nunca cambiarían. Solo encuentran formas cada vez más traicioneras de usarte. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba sentada en mi oficina en la base naval de Valparaíso, revisando archivos de personal. Mi teléfono sonó y en la pantalla aparecía Ricardo Valdés. Una llamada rara. Mi padre generalmente se comunicaba a través de mensajes de texto breves e impersonales en las festividades. Contesté. Un sentimiento familiar de precaución se contrajo en mi estómago, pero su voz era inusualmente cálida, casi alegre. «Elena, cariño, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás?». Inmediatamente estuve en guardia. Esta no era la voz del hombre que ignoró mi graduación. ¿Era una actuación? Preguntó por mi salud, el clima en Valparaíso, mi comando. Preguntas que un padre normal haría, pero de él sonaban ensayadas y extrañas. «Escuché que tu flota acaba de cerrar un gran contrato para la próxima generación de tecnología de sonar», dijo casualmente. «Cosa fascinante». Por un momento tonto y desesperado, una esperanza se encendió en mí. Tal vez finalmente lo estaba intentando. Quizás después de todos estos años, me veía como algo más que una desviación de su plan de vida, cautelosamente. Respondí y compartí algunos detalles no clasificados sobre el alcance del proyecto. Hablamos casi 10 minutos, la conversación más larga en años. Comencé a relajarme, a bajar mi vigilancia, y justo ahí, la trampa se cerró. «Por cierto», dijo, su voz cambió sin problemas al conocido tono de negocio sobrio. «Tu viejo conocido, el vicealmirante Sandoval, es casualmente mi socio comercial. Tiene una filial que está licitando para el contrato de sonar. Mencionó que sería muy útil si alguien desde adentro, alguien como tú, tal vez pudiera orientar al comité de adquisiciones en su dirección o al menos proporcionar información sobre las ofertas de la competencia. Eso sería de gran ayuda para el negocio familiar». Elena la línea se quedó en silencio. El calor en mi pecho de antes se congeló en hielo. Todo fue una mentira. Toda la conversación fue una introducción calculada para esta demanda. No era su hija. Era un recurso, una fuente de inteligencia que se explotaría para su ventaja financiera y la de Sandoval. La decepción se sintió como un golpe físico que me quitó el aire de los pulmones. No me veía a mí, Elena la mujer. La oficial veía las 2 estrellas plateadas en mis hombros y las puertas que pensaba que podían abrirle. «No», dije, mi voz plana y fría. «De ninguna manera. Lo que estás pidiendo es poco ético, ilegal y una violación de mi juramento». La calidez escenificada de mi padre se desvaneció. «No seas tan dramática», espetó y colgó abruptamente. Unas horas más tarde, mi madre llamó. Su arma no fue un ataque directo, sino una ola de culpa y agresión pasiva. «Elena, decepcionaste a tu padre», comenzó. Su voz una sinfonía de pesar estudiado. «Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Todo lo que hace, lo hace por esta familia, por el futuro de Isabella, para mantener el estilo de vida por el que todos hemos trabajado tan duro». Comenzó el sermón familiar.
una diatriba sobre lealtad y obligación. Un pequeño favor era todo lo que pedía. Siempre ha sido tan terca, tan militar. A veces tienes que ser flexible por las personas que te aman. Su definición de flexible significaba para mí cometer un delito federal. Su definición de familia era un círculo cerrado, compuesto por ella, mi padre e Isabella. Yo era una extraña de quien se esperaba que contribuyera, pero nunca realmente perteneciera. El último ataque, el más humillante, vino de la misma Isabella. Me llamó esa noche, su voz espesa con sollozos escenificados. Elena, mamá me contó todo. Lloró. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá? Está tan estresado por sus inversiones. Luego vino la manipulación, envuelta en ansiedades nupciales. Habló de los costos crecientes de la boda, el catering, las flores, su sueño de una luna de miel perfecta en un bungalow sobre el agua en Bora Bora. Es solo un pequeño favor. Hermana Mayo Ere, suplicó, su voz un lloriqueo patético. Tú lo tienes todo. Tu carrera, tu posición importante. Solo quiero un buen comienzo en mi nueva vida. ¿No puedes ayudarnos por una vez? Usó su boda, su único día de supuesta felicidad, como herramienta de chantaje emocional. Usó sus propias lágrimas como arma. Ese fue el momento. Los últimos restos de dolor en mi corazón se quemaron, sin dejar nada más que ira fría y dura. La decepción había desaparecido, reemplazada por una claridad tan aguda que dolía. Habían usado cada táctica de su manual, afecto fingido, culpa, y ahora una doncella en vestido de novia. Habían tratado mi honor, el núcleo de mi ser, como una mercancía comercial. Bien, querían una boda perfecta en Viña del Mar. Aang estaría allí, pero no vendría sola. Traería la verdad conmigo. Y la verdad no usa vestido beige. Mi fría determinación, forjada en la secuela de la llamada manipuladora de Isabella, me llevó a Viña del Mar. Me registré en una habitación del Hotel Sheraton, un hito histórico, a solo un corto trayecto de la extensa propiedad frente al mar de mi familia. No los llamé para anunciar mi llegada. Sabía que se enterarían. El día antes de la boda, conduje, impulsada por un último sentido desvanecido del deber, al Hotel Miramar junto al acantilado, el ostentoso lugar con vista al Pacífico. El salón de baile estaba lleno de actividad. Mi madre e Isabella se consultaban animadamente con una organizadora de bodas que parecía frenética, señalando arreglos florales y muestras de tela. Me acerqué a ellas, mis pasos silenciosos sobre el piso de mármol. Todo se ve hermoso, ofrecí, mi voz tranquila. Mi madre levantó la vista, un destello de irritación en sus ojos, antes de que fuera cubierto por una sonrisa forzada. Elena, ¿estás aquí? Se volvió de nuevo hacia la organizadora. Isabella solo saludó brevemente, e inclinándose hacia su dama de honor, que se rió y me lanzó una mirada de reojo. Intenté hacer una sugerencia sobre la disposición de los asientos, notando que dos primas mayores preferirían sentarse lejos de la banda. Mi madre desestimó. Los profesionales se encargan de eso, querida. ¿Qué sabes tú de esto? Era una forastera, una turista en el paisaje de la vida de mi propia familia, invitada solo a observar desde la distancia. Esta distancia se convirtió en un abismo en la cena de ensayo esa noche. El evento se llevó a cabo en un elegante restaurante en el muelle de Valparaíso. El aire olía a sal y perfume caro. La mesa principal, una larga mesa bellamente decorada, estaba reservada para la familia más cercana. Mis padres, Isabella y su prometido, y los padres de él. No había lugar para mí. La organizadora de bodas, una mujer joven, con una expresión constantemente preocupada, se acercó a mí disculpándose. Contraalmirante Valdés, tartamudeó, «Hay un lugar para usted aquí». Señaló una mesa redonda más pequeña en la esquina, cerca del área de servicio. Me senté junto a una tía abuela a la que no había visto en 20 años, y que me preguntó toda la noche si todavía estaba en la guardia costera. Me senté allí bebiendo un vaso de agua con gas, observé cómo mi padre se levantaba, tocaba su copa para llamar la atención y comenzaba un discurso elogioso sobre su maravillosa hija Isabella.
Habló de su belleza, su encanto, su futuro brillante. Habló de legado y orgullo. Durante todo el discurso de 5 minutos, no miró ni una sola vez en mi dirección. Ni siquiera mencionó mi nombre. Fue un borrador público magistral en esa sala, frente a todos los que conocían Ricardo Valdés. Dejó en claro que solo tenía una hija que merecía reconocimiento. La gota que derramó el vaso no fue ni grande ni dramática. Fue pequeña, silenciosa y profundamente destructiva. Había pasado meses buscando el regalo de boda perfecto para Isabella. No algo de una lista de deseos, sino algo con significado. Lo encontré en una tienda de antigüedades en Valparaíso, una brújula de bronce pesada de la década de 1940 en Lais, grabar con la fecha de la boda y las coordenadas geográficas de la pequeña capilla en Viña del Mar donde nuestros abuelos se casaron. Era un símbolo de guía, un verdadero comienzo de la herencia familiar real de la que fingían que les importaba. Durante una pausa en la conversación durante la cena, fui a la mesa principal y le entregué a Isabella el pequeño regalo en una caja de terciopelo. Gracias, dijo, su voz distraída. La abrió, miró la brújula por una fracción de segundo y luego la dejó sobre la mesa con un suave golpe. Su atención se dirigió inmediatamente a una amiga que admiraba ruidosamente una nueva pulsera de diamantes, brillante en la muñeca de Isabela. La brújula yacía olvidada junto a un plato de pan. Más tarde, cuando la cena se acercaba a su fin, vi a un mesero limpiar la mesa. Levantó el plato de pan y las servilletas usadas, y su mano rozó la brújula. Casi cae junto con el resto de los desechos en el recipiente de recolección. Mi regalo, mi reflexión de meses, mi símbolo de nuestra historia compartida, fue tratado como basura desechable. Me levanté y salí del restaurante. Nadie lo notó. Caminé por el muelle, pasando los yates brillantes y más allá hacia el acantilado. El viento frío y salado me azotó la cara, pero no lo sentí. No hubo lágrimas. No esta vez en el dolor profundo y persistente que había sido mi compañero de toda la vida. Finalmente se había quemado, dejando espacio para algo más. Una ira pura y clarificadora. 25 años ignorada, rechazada, usada y ahora públicamente humillada. La brújula desechada era más que un regalo. Era yo, mis valores, mi historia, mi honor descartados descuidadamente. Me detuve y miré hacia el mar negro agitado del Pacífico. El océano no juzgaba, era vasto, poderoso y honesto. En su rugido encontré el mío propio. La hija silenciosa y obediente había desaparecido, arrastrada por una última ola de falta de respeto. Respiré profunda y uniformemente. El aire salado llenó mis pulmones. Nunca más, susurré al viento. No más silencio, no más hacerme pequeña para encajar en su mundo estrecho. La batalla estaba declarada, no con barcos o armas, sino con lo que más temían, a la verdad, sin maquillaje. En la vida, todos tienen su punto de inflexión. Ese momento en que termina la resistencia y comienza la acción. El momento en que te miras en el espejo y dices, basta. ¿Cuál fue el tuyo? Comparte ese momento en que encontraste tu fuerza en los comentarios de abajo. La ira que me llenó en el acantilado no se desvaneció. Se cristalizó de vuelta en el silencio estéril de mi habitación de hotel. El dolor había desaparecido, reemplazado por el enfoque frío y claro de una comandante preparándose para la batalla. No dormí en cambio, abrí la laptop encriptada que llevaba en todas las misiones. Mi misión ya no era dolor personal, se trataba de sacar a la luz una verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. La venganza era un esfuerzo caótico y emocional. Yo buscaba algo más puro, más frío, justicia. A las 2 de la mañana, inicié una llamada segura con Benjamín Castillo. Contestó de inmediato, su voz alerta. Ven, comencé, mi tono sin emociones, conciso y preciso como un briefing operativo. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre el vicealmirante Sandoval, específicamente en relación con el incidente Orion. Quiero los informes sin editar, las grabaciones de audio del centro de comando y todas las declaraciones de testigos originales. Correlaciónalos con cualquier conexión financiera entre Sandoval y la firma de inversión de mi padre. Lo necesito todo. No
No hubo vacilación, ninguna pregunta sobre el porqué, solo la respuesta tranquila e inquebrantable de un oficial de confianza. ¿Entendido? Almirante en DM 12 horas. Sabía que Ben no era solo mi subordinado, era el nodo de una red informal, de oficiales leales, muchos de los cuales también habían sido apartados o tratados injustamente por las maniobras políticas de Sandoval. Mi arma en esta lucha no sería un misil Tomahawk, sino información, y estaba a punto de lanzar una guerra de información integral. Mientras esperaba, volví mi atención al presente. Saqué las fotos de alta resolución de la fiesta de compromiso de Isabella. Mis ojos se deslizaron sobre las sonrisas falsas y las copas de champagne, y se detuvieron en el elaborado medallón dorado alrededor del cuello de mi hermana. Un regalo, decía la etiqueta, de la Fundación Legacy Sandoval, una tapadera caritativa para un hombre que no conocía la caridad. Sandoval nunca hacía nada sin un propósito estratégico. Mi entrenamiento como oficial de inteligencia se activó a Zoom y mejoré la imagen. El diseño del medallón era filigrana, pero parecía más pesado, más sólido de lo que debería ser una pieza puramente decorativa. A lo largo del borde filigrana descubrí una costura casi invisible que no pertenecía allí. Una sospecha fría germinó en mi cabeza. Inmediatamente envié a Ben el archivo de imagen encriptado con una instrucción clara: analiza este objeto, máxima prioridad. Esta boda ya no era solo un drama familiar. Había adquirido las características de una operación hostil. Al amanecer, cuando la primera luz gris de la mañana entró en mi habitación, recibí un correo electrónico seguro de Ben. El asunto consistía en una palabra Anorion sin editar. Abrí el archivo. La verdad cruda era más incriminatoria de lo que recordaba. Los informes sin editar mostraban que Sandoval personalmente había pasado por alto los protocolos de seguridad, maniobrando al submarino Orion hacia un cañón submarino peligroso para demostrar un nuevo sistema de sonar no probado a un grupo de inversores potenciales. Luego siguieron las grabaciones de audio, su voz clara y aterradoramente tranquila ante el desastre. El objeto está comprometido. Mantenemos el perímetro y controlamos la narrativa. La pérdida potencial de vidas humanas es un riesgo aceptable. ¿Un riesgo aceptable? Estaba hablando de mi gente. Luego mi propia voz cortó a través del caos, una grabación que no había escuchado en años. Yo era comandante en ese entonces. Negativo. Comando anulo esa orden. Iniciamos protocolos de búsqueda y rescate ahora. Mis manos se apretaron en puños. La evidencia era irrefutable. Sandoval no era solo incompetente, era un monstruo que pesaba vidas humanas contra su carrera y las consideraba prescindibles. La última pieza del rompecabezas estaba en la lista de sobrevivientes del incidente. Mis ojos escanearon los nombres hasta que uno se destacó: Capitán David Eggen. Retirado, lo recordaba, un comandante bueno y confiable que después del informe oficial blanqueado fue obligado a retirarse anticipadamente. Una búsqueda rápida reveló que vivía en Puerto Montt, a solo unas horas en auto de Viña del Mar. Encontré su número y lo marqué. Mi corazón latía con un ritmo constante y rítmico. Una voz cautelosa de un hombre mayo R. respondió. Capitán Egan, dije. Habla Elena Valdés. Del otro lado hubo una larga pausa, luego su voz cambió. Calor y respeto fluyeron a través de ella. Comandante Valdés, me corrigió, usando el rango que tenía en ese entonces. Nunca olvidaré lo que hizo ese día por mi tripulación. Por mí, expliqué brevemente la situación a la boda, la presencia de Sandoval, el enredo de mi padre. Egan no necesitaba ser convencido. Ese hijo de perra estará allí, dijo con un gruñido profundo. Bien, entonces yo también estaré. Es hora de que se cuente la historia verdadera. Colgué. Una sensación sombría de satisfacción me recorrió. Ahora tenía todos los componentes para mi acción, evidencia irrefutable, un motivo y un testigo vivo y que respira con credibilidad indiscutible. Sandoval y mi familia creían que asistirían a una boda. No sabían que estaban a punto de entrar en una corte marcial. El escenario ya estaba preparado. Miré mi uniforme blanco de servicio impecable colgado y listo. Era hora de ponérmelo. Con la tranquila determinación de una comandante que aborda el buque insignia, entré al gran salón de baile del Hotel Miramar. No usé el vestido beige
Usé mi uniforme blanco de servicio. Las 2 estrellas plateadas en las hombreras capturaron la luz de los candelabros de cristal. Cuando entré, una ola de silencio se extendió por la sala. La charla educada de la élite de Viña del Mar se ahogó en sus gargantas. Todas las cabezas se volvieron. Vi a mi madre Elena al otro lado de la sala, su rostro una máscara de gracia social que se endureció en ese momento, su piel pálida de ira en mi padre. Ricardo encontró mi mirada. Inmediatamente se apartó y me dio la espalda, como si fuera una extraña. Isabella me lanzó una mirada llena de incredulidad venenoso. Los ignoré a todos. Con la espalda recta y la barbilla en alto, caminé tranquilamente a mi asiento asignado, la silla individual en la última fila, un lugar de exilio, y me senté. Mi presencia en ese uniforme no era un grito de ayuda, era una declaración de guerra. La ceremonia comenzó, una sinfonía de perfección orquestada. El oficiante habló de amor, confianza y honor. Palabras que sonaban huecas y profanas en esta sala. Desde mi lugar observé la primera fila, el almirante Sandoval estaba sentado allí, la imagen de la dignidad, aplaudiendo educadamente. Mi padre estaba sentado junto a él, asintiendo con aprobación, un socio comercial leal. El aire estaba pesado con hipocresía. Luego, llegó el momento que había estado esperando. El oficiante, con una sonrisa cálida, dijo: «Nos gustaría tomar un momento ahora para honrar a los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que podrían estar con nosotros hoy, como estaba planeado». El capitán Benjamín Castillo se puso de pie. Llevaba su propio uniforme blanco impecable, una columna clara de integridad en esta sala ostentosa. Pero no solo se levantó, giró sobre sus talones y miró hacia la parte posterior de la sala. Su mirada se encontró con la mía. Su mano se disparó a su frente en un movimiento de saludo tan preciso y perfecto que cortó el aire. Luego habló. Su voz no era fuerte, pero penetró con absoluta autoridad a través del silencio aturdido. Contraalmirante Elena Valdés. Mahaman, un jadeo colectivo atravesó la sala. Los susurros estallaron como un incendio. Una contraalmirante sentada atrás allí. La mano de mi madre voló a su collar de perlas. Su rostro mostró una mezcla de horror y lento reconocimiento. Mi padre se congeló a mitad de sonrisa. Isabella se quedó mirando con la boca abierta. El momento fue perfecto. Inmediatamente después del saludo de Ben, las grandes pantallas junto al altar, configuradas para una presentación romántica de diapositivas, parpadearon y se volvieron negras. Un momento después, volvieron a la vida. No con fotos sonrientes de la pareja feliz, sino con la pantalla táctica fría azul verdosa de un mapa de sonar submarino, el mapa del incidente. Orion Amben había tomado el control a través de un ex técnico naval del equipo audiovisual del lugar. Luego los altavoces crujieron. La voz de Sandoval, amplificada a través del silencioso salón de baile, era escalofriante y clara, y la pérdida potencial de vidas humanas es un riesgo aceptable. Controlen la narrativa. La multitud murmuró, un zumbido bajo y confuso. Luego mi propia voz respondió desde el pasado, aguda y decidida. ¿Orden? Negativa. Anulo esa orden. Iniciamos protocolos de búsqueda y rescate ahora. Las pantallas cambiaron a imágenes impactantes, de un ROV de aguas profundas mostrando el casco destrozado del submarino y el trabajo desesperado y heroico de los buzos de rescate. El murmullo confuso en la sala se convirtió en horror audible. Sandoval saltó de su asiento, su rostro tan blanco como mi uniforme. «Esto es difamación. Estos datos son falsos», gritó, su voz quebrada. Mi padre se puso de pie a su lado, hablando incoherencias sobre un error técnico. Una broma de mal gusto, pero, antes de que sus mentiras pudieran echar raíces, otra figura se levantó de la multitud. Un hombre mayor con una chaqueta de tweed simple, que se presentó con autoridad inquebrantable. «Mi nombre es David Aegen», declaró con la voz de un capitán de toda la vida que resonó por la sala. La sala se silenció nuevamente. Yo era comandante del submarino Orion. Esa grabación es real. Ese metraje es real. El almirante Sandoval allí,
nos dejó morir para proteger su carrera. Su mirada se dirigió entonces hacia mí en la última fila. Me miró directamente, sus ojos llenos de gratitud que trascendió el tiempo. Y esta mujer dijo, señalando con un dedo firme, que estaba sentada en la parte de atrás. Era entonces la comandante Valdés. Se opuso a una orden cobarde y salvó nuestras vidas. Aunque llevaba ropa civil, el capitán Egan se puso firme y me dio un saludo lento y deliberado. La sala explotó. Ya no eran susurros, sino gritos. Se sacaron teléfonos móviles, las cámaras parpadearon, registrando el caos. La fachada cuidadosamente construida de la dinastía Valdés Sandoval no solo se agrietó, se hizo pedazos ante los ojos de todos. El juego había terminado. Cuando el capitán Egan terminó, el ostentoso salón de baile se sumió en el caos. La sinfonía orquestada de la boda estalló en una cacofonía de jadeos, susurros de pánico y el destello incesante de cámaras de teléfonos móviles. Los invitados, pilares de la sociedad en Viña del Mar y Santiago, ya no eran observadores pasivos, se convirtieron en testigos, y sus teléfonos transmitían en tiempo real la caída de dos hombres poderosos. Los reporteros sociales que esperaban una historia sobre encaje y velo ahora tenían el escándalo de la década. Observé cómo el vicealmirante Sandoval, con el rostro blanco fantasmal, intentaba retirarse discretamente. Sin embargo, su camino fue bloqueado silenciosamente e inquebrantablemente por Benjamín Castillo y dos oficiales más que conocía, todos en posición de desfile. No lo tocaron. Tampoco lo necesitaban. Su presencia firme era una barrera de honor que no podía atravesar. Mi padre Ricardo intentó controlar los daños. Su voz era un motor tartamudo y desesperado, tratando de arrancar. Un malentendido, un error técnico, suplicó a cualquiera que escuchara, pero nadie estaba escuchando. Todos observaban cómo el imperio de Valdés Sandoval se desmoronaba en polvo. Habían construido su castillo de naipes sobre una base de mentiras y subestimaron la marea de tormenta que era su propia hija rechazada en la seguridad del lugar, visiblemente abrumada. Escoltó rápidamente a los protagonistas principales en mis padres. Isabela bañada en lágrimas, el conmocionado Sandoval y yo, a un salón privado junto a la sala principal. La pesada puerta de roble se cerró, bloqueando el ruido, pero atrapándonos en un silencio sofocante. Pero este no duró mucho. Mi madre Elena, su rostro distorsionado por una ira que nunca antes había visto, se abalanzó sobre mí. ¿Cómo pudiste? Siseó, su voz temblaba de furia. ¿Arruinaste? Todo. La reputación de la familia, la boda de tu hermana, años de trabajo, todo perdido. Mi padre, cuya fanfarronería había desaparecido, señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Pagarás por esto, Elena, lo juro por Dios. Pagarás, pero sus palabras, una vez tan poderosas, ahora se sentían como munición gastada. Eran solo ruido, la ira sin sentido de animales acorralados. Miré directamente a los ojos furiosos de mi madre y mi voz, cuando llegó, era tranquila y fría. Una reputación construida sobre mentiras no es reputación, madre. Es una prisión. Y hoy me libero. No alcé la voz. No lloré. Mi calma, la quietud antinatural de un barco en el ojo de un huracán, pareció asustarlos más que cualquier arrebato. Isabela, en su vestido de diseñador que ahora parecía un disfraz, corrió hacia mí y agarró mi brazo. Sus lágrimas de rímel corrido manchaban su rostro. Elena, por favor, sollozó. Las lágrimas ensayadas de toda una vida de manipulación fluían libremente. Solo retráctalo. Diles que fue un error. Arruinaste mi día más importante. Miré su mano aferrando mi manga, la mano que siempre había obtenido todo tan sin esfuerzo. ¿Tu día más importante? Dije, mi voz suave pero inflexible. Fue financiado por un encubrimiento que casi le cuesta la vida a docenas de hombres. ¿Es realmente esa la base que quieres para tu matrimonio? Cuidadosa y deliberadamente, solté sus dedos de mi brazo. El contacto físico se rompió. Y con él, algo definitivo. El juego terminó. Isa, dije, ya no hay nadie a quien puedas manipular. Por primera vez en su vida.
Me miró no con desprecio, sino con un asombro creciente y horrorizado, como si viera una extraña que inexplicablemente tenía el rostro de su hermana. En ese momento, la puerta de roble se abrió nuevamente. No eran las fuerzas de seguridad del hotel. Dos figuras siniestras con trajes oscuros, sus credenciales en los cinturones, entraron. Seguidas por dos policías uniformados de Viña del Mar, ignoraron al resto de nosotros. Su enfoque era claro. Vice-almirante Harrison Sandoval, dijo el investigador principal con voz sobria y oficial. Está arrestado por obstrucción de la justicia y falsificación de secretos de defensa nacional en relación con el incidente Orión cuando colocaron las esposas en las muñecas de Sandoval. Un sonido que resonó fuerte en la sala silenciosa. Mi padre se desplomó en un sillón tapizado de brocado como si le hubieran cortado los hilos. En ese momento de caos suspendido, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Elena, ¿a dónde vas?», gritó mi madre, su voz una mezcla extraña de orden y desesperación. No miré hacia atrás. Me detuve en el umbral. «Me voy a casa», dije, clara y definitivamente, para que todos pudieran escuchar. «Y ya no es aquí». Salí de la sala, dejando los escombros de mi familia detrás de mí, cerrando la puerta a una vida que ya no era mía. El aire en el pasillo, aunque aún lleno de las réplicas del evento, se sentía más limpio, más ligero. Me sentía vacía, pero era un vacío pacífico. Un vacío donde una vez hubo una vida llena de dolor. La batalla había terminado, pero sabía que la verdadera guerra, la lucha por la sanación y la recuperación de mi propia vida, apenas había comenzado. Meses pasaron. El escándalo de la boda Valdés Sandoval desapareció de los titulares. Harrison Sandoval enfrentó una corte marcial. Su celebrada carrera terminó en desgracia. El negocio de mi padre sufrió pérdidas catastróficas, ya que socios e inversores huyeron del hedor del escándalo. Escuché a través del rumor que la boda había sido cancelada silenciosamente. No me conmovió. Su mundo se había convertido en un país extranjero para mí. En una clara tarde de otoño, di un paseo raro a lo largo del malecón en Valparaíso, observando cómo los destructores y portaaviones flotaban dentro y fuera del puerto. Una mujer joven, empujando un cochecito, vaciló. Luego se acercó a mí. «Disculpe», dijo tímidamente. «¿Es usted la almirante Valdés?». Asentí, dándole una pequeña sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi esposo era tripulante en el Orión. Habla constantemente de usted. Dice que vive hoy gracias a usted». La niña pequeña en el cochecito, no Mayo Ere de 5 años, con ojos brillantes y curiosos, me entregó un dibujo de crayones. Era una imagen torcida de un gran barco gris y una figura de palitos con uniforme blanco, con cabello amarillo brillante. «Gracias», susurró la niña. Tomé el dibujo de su pequeña mano. Mi garganta se sentía apretada. Miré el rostro serio de la niña y el papel simple de corazón. Este era el reconocimiento que había buscado toda mi vida. No venía en una mansión en Viña del Mar o en un baile de sociedad. Venía en un muelle ventoso, un regalo de las personas a las que había jurado proteger. Mi verdadero legado no era mi nombre, era el de ellas. Esa noche, de vuelta en mi oficina con vista al agua, hice algo que no había hecho en años. Intenté escribir una carta a mi familia. Llené páginas con explicaciones, con el dolor persistente, con las razones, tratando de hacerles entender, pero después de leer la carta, reconocí la inutilidad. No la escribí para ellos. La escribí para una versión más joven de mí que todavía creía que un día podrían escuchar. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no les debía una explicación. Con un sentimiento de finalidad, rompí la carta en pedazos, tal como había roto el cheque hace todos esos años. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la antigua brújula de bronce que Isabela había desechado. Ben la había recuperado silenciosamente del restaurante y me la había devuelto. Pulí su superficie con el pulgar y la coloqué en mi escritorio justo al lado de mi insignia de rango. Ya no era un símbolo de rechazo, era mi propia estrella del norte, un recordatorio de que mi curso era mío, guiado por mis propios valores, no por los vientos cambiantes de su aprobación. El perdón más importante que necesitaba no era de ellos, sino de mí misma,
por haber esperado tantos años un amor del que no eran capaces en la primavera siguiente. Fui invitada a la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso. No fue un gran evento. Fue una ceremonia silenciosa y digna en el salón conmemorativo de la academia. Se develó una nueva placa de bronce. No solo enumeraba los nombres de los caídos. Por primera vez, reconocía oficialmente el incidente Orion y honraba el coraje extraordinario y el liderazgo decidido que salvó a la tripulación. Mi nombre estaba allí, grabado en el metal perdurable. Benjamín Castillo, ahora ascendido a capitán, estaba a mi lado. El capitán Higuén estaba allí, junto con una docena de otros sobrevivientes del Orion. En sus rostros eran mayores, pero su gratitud atemporal. No había equipos de noticias, no había políticos, solo marineros, una familia unida por respeto, compartido por el verdadero honor. Cuando extendí mi mano y toqué las letras frías y elevadas de mi nombre, un profundo sentimiento de paz me llenó. La historia finalmente estaba escrita correctamente. La historia termina, pero mi vida no. Comenzó una nueva. Esta mañana me paré en el puente de mando del portaaviones Almirante Cochrane, uno de los buques de guerra más poderosos jamás construidos. Un nuevo comando, una flota más grande, una mayor responsabilidad. Mientras los primeros rayos del amanecer se rompían sobre la vasta extensión vacía del Pacífico, el capitán Benjamín Castillo estaba a mi lado. Es una hermosa mañana, almirante, dijo. Sonreí. Una sonrisa genuina y sin carga que llegó hasta mis ojos. El sol se elevó y pintó el horizonte en tonos dorados y naranjas. El pasado yacía como sombras detrás de mí. Y el futuro era un océano abierto. Sí, lo es. Ven, respondí, mi voz llena de una esperanza que pensé haber perdido para siempre. Un día muy hermoso. Ya no era la hija rechazada de la familia Valdés, era la almirante Elena Valdés. Una líder, una mentora, una protectora, y mi legado no estaría en sus álbumes familiares. Estaría escrito en la sola. Todos tenemos un pasado que nos moldea, pero no tiene que definirnos. Tu verdadero legado es el que tú mismo construyes a partir de hoy. ¿Cuál es el primer paso que darás para forjar el tuyo? Comparte tu promesa para el futuro en los comentarios.